Muy buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. El último tema que di de este libro fue hace algunas semanas. Tratamos el tema Jesús, la piedra viva. Y el pasaje que vimos fue Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Y en este pasaje vimos que Jesús es la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, preciosa para Dios. También vimos que Jesús es la piedra angular, es decir, la piedra principal del edificio, de la casa de Dios, y que nosotros, como creyentes, los creyentes, somos piedras vivas. Y cada uno de nosotros, de manera independiente, como piedras vivas, vamos edificando la casa de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. El versículo 6 de ese pasaje, 1 de Pedro 2, 6, dice, he aquí pongo en Sión. Sión es Jerusalén, se refiere a Jerusalén. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, que es Jesús, escogida, preciosa, y el que creyere en él, dice la palabra, no será avergonzado. También dijimos que para todos los que creemos en Jesús, Él es precioso. Pero para los que no creen en Él, para los que lo rechazan, no es precioso. El versículo 7 dice, la piedra que los edificadores desecharon, ahora se ha convertido en la piedra angular. Pero no solamente se volvió en la piedra angular, sino que también se convirtió en la piedra en la que ellos tropiezan. Y tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y cuando hablamos de ser desobedientes a la palabra, nos referimos a las personas incrédulas, a todos aquellos que rechazan la palabra de Dios, a todos aquellos que continúan viviendo de espaldas a Dios. Y allí empezamos el tema de hoy. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y fíjense cómo es que inicia este pasaje, estos versículos. Primera de Pedro 2, 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. El tema de hoy lo he titulado Nuestra nueva identidad en Cristo. Nuestra nueva identidad en Cristo. Ese pero vosotros, dice Pedro, está dirigiéndose a los creyentes. Ese pero vosotros marca el contraste entre los incrédulos desobedientes mencionados en los versículos 7 y 8 y el pueblo escogido de Dios. Y el Señor quiere que los creyentes sepamos cuál es nuestra nueva identidad. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios? Y lo hace a través de los calificativos que menciona en el versículo 9. ¿Cómo es que llama a los creyentes? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y estos términos que aparecen en los versículos 9 y 10, Pedro lo aplica a la iglesia, pero estos términos fueron dados al pueblo de Israel o fueron aplicados al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, le dijo a los israelitas, ahora pues, si en verdad
escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjense con estas palabras con las que al final dicen que he leído. Dios se dirige a Israel llamándolos que ellos serán un reino de sacerdotes y una nación santa si es que escuchan su voz y guardan su pacto. Y ahora Pedro usa estos mismos términos para dirigirse a nosotros, a los creyentes, a la iglesia de Cristo. Pero el hecho de que ahora a los creyentes se nos llame real sacerdocio, nación santa, linaje escogido o pueblo escogido, no quiere decir que la iglesia haya reemplazado a Israel en el plan de Dios. Sabemos que la nación de Israel falló en la misión que Dios les había encomendado, pero Dios no los desechó. Dios no desechó al pueblo de Israel. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Romano 11:1. Empieza con una pregunta, dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y da la respuesta, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios trató a su pueblo, trató con el pueblo de Israel, pero no los desechó, no los descartó. Pablo, en el mismo capítulo de Romanos capítulo 11, en el versículo 11, va a hacer otra pregunta. Va a decir, ¿acaso tropezaron para caer? Refiriéndose al pueblo de Israel. ¿Acaso tropezaron para caer? Y vuelve a decir, de ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Todos aquellos que no son judíos son gentiles. Así que está diciendo, pero por su transgresión, porque Israel falló, ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y más adelante, en el mismo capítulo 11 de Romanos, Pablo les va a decir, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense, imagínense cuán más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin vengan a Él, cuando ellos al fin acepten a Cristo. Así que Dios aún tiene planes para con el pueblo de Israel. Y en el futuro usará nuevamente a esta nación para bendecir al mundo. Lo que ha sucedido con Israel es que le ha acontecido un endurecimiento parcial, dice la palabra. Es decir, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido y continuará así hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué quiere decir esto? Hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y después, dice el texto, y luego todo Israel será salvo. Ahora, con ese todo Israel no se refiere a cada uno de ellos, sino que a todos aquellos que crean en Cristo y vengan a Él, porque la salvación es así, es para todo aquel que rinde su vida a Cristo. Así que eso sucederá, o eso es lo que Dios tiene reservado aún para el pueblo de Israel. Leamos nuevamente el versículo 9 del pasaje que estamos estudiando. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De todas las naciones de la tierra, de entre todos los pueblos, tribus y lenguas, Dios ha escogido, Dios ha elegido a personas para Él.
Dios ha formado una nueva nación, pero no cualquier nación, sino que una nación santa, es decir, un pueblo apartado para él. Así como los vasos y los utensilios que eran separados exclusivamente para el servicio de Dios en el templo, de igual manera los creyentes hemos sido apartados para Dios, para servirle a Él. Y el común denominador de los que formamos o venimos a ser parte de esta nación santa es el nuevo nacimiento. Para ser parte de la familia de Dios necesitamos nacer de nuevo. Y estamos hablando espiritualmente. Para venir a ser hijos de Dios, para poder formar parte de la familia de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y esto lo dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que hemos nacido de nuevo, venimos a ser parte de ese pueblo escogido. Venimos a ser linaje escogido. Pero fue Dios quien nos eligió. Y no fue porque tú hayas sido mejor o porque hayas hecho buenas cosas o porque seas más bueno que los demás. Es más, hermanos, yo creo que el reino de Dios estaría mejor sin nosotros. ¿Por qué? Porque a veces somos tan problemáticos, a veces somos tan quejones, a veces somos tan chismosos, pero Dios nos eligió porque Él quiso, no porque lo mereciéramos, porque ninguno de nosotros merecíamos ser adoptados, ser salvados. Fuimos elegidos por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y eso dice Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice que Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí, es decir, para Él, mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Y no depende del que quiere ni del que corre, dice la palabra, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Ya vimos que somos linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. La palabra real no tiene que ver con realidad o con verdadero, sino con realeza. Tiene que ver con el reino. Realeza y sacerdocio son parte de nuestra nueva identidad en Cristo. Apocalipsis dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Y más adelante en Apocalipsis dice que vamos a reinar con Él, con Cristo, pero esto será en el futuro, cuando el Señor regrese por segunda vez y establezca su reino milenial. Ahora, en el Antiguo Testamento había reyes y sacerdotes, pero estos oficios eran ejercidos por distintas personas. Un rey no era un sacerdote no era un rey. Aunque leemos en la Biblia que hubo casos en que algunos reyes trataron de cumplir el oficio de sacerdote y terminaron mal. Sin embargo, cuando Jesús aparece, Él es presentado como nuestro rey y sacerdote. Y en Él, estas dos funciones se juntan de una manera gloriosa y perfecta. Y nosotros, al estar en Cristo, es que también podemos ser reyes y sacerdotes por Él, por estar en Cristo. Somos reyes, dice la palabra,
pero no de este mundo, sino del reino de Dios. No somos reyes aquí, somos reyes en el reino de Dios. Y las cosas en el reino de Dios, queridos hermanos, son muy distintas a las cosas en este mundo. En el reino de Dios, el mayor es el menor. El mayor es el menor. Y también dice la palabra que si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Así que si tú quieres ser grande en el reino de Dios, vas a estar acá. El que quiere ser el primero será el último y servidor de todos. En alguna ocasión he oído decir a algunos cristianos, yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios merezco lo mejor porque soy un hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes. ¿Pero saben cuál es el problema? Cuando un cristiano tiene ese tipo de pensamiento, puede empezar a ver a los demás como menos. Puede comenzar a ver a los otros como inferiores a uno mismo, cuando la palabra nos enseña todo lo contrario. La palabra en Filipenses 2:3 dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Mientras nosotros conocemos más al Señor, mientras nosotros crecemos más espiritualmente, eso no te debe hacer sentirte más o superior a otros, sino te debe hacer más humilde. Las cosas en el reino de Dios, queridos hermanos, son muy distintas a las cosas de este mundo. ¿Cómo se ve o cómo se puede reconocer a una persona madura en el Señor? Por su humildad, por su vida. No alguien que se jacta. Alguien que se jacta en realidad es porque no ha entendido bien las cosas. El Señor Jesucristo no vino al mundo para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y el mismo Señor dijo, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, dijo el Señor, también nos van a perseguir a ustedes. Juan 15:20. Así que no esperemos un trato especial por el hecho de ser cristianos. Puede llegar a un lugar y decir, yo soy cristiano por si acaso. No esperes un trato especial. ¿Ok? Si al Señor persiguieron, si al Señor maltrataron, ¿qué dice? A ustedes también, con ustedes también harán lo mismo. Pero debemos recordar algo. Debemos recordar que nosotros, al venir a Cristo, venimos a ser extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Ahí está nuestra patria. Cuando uno es extranjero y llega a un lugar nuevo, la gente lo puede notar. Uno diría, ¿cómo? Por su manera de comportarse, por su manera de actuar, o, o al escucharlo hablar. Uno al escuchar a una persona que tiene un tono de voz o un acento distinto, dice, ah, él no es de aquí, él es extranjero. Ahora, los creyentes somos extranjeros en este mundo y la gente debe notar eso por la manera como hablamos, por la manera como pensamos, por la manera como vivimos. No debemos o no podemos comportarnos como la gente que no conoce de Dios. Los valores y principios del reino de Dios bajo los cuales nos regimos los cristianos son muy distintos a los valores y principios de este mundo. Recuerden, queridos hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Dios llama a los creyentes, nos llama. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Él. Y esa es nuestra nueva identidad.
Esa es nuestra nueva identidad en Cristo. Este último calificativo, pueblo adquirido para posesión de Dios, hace hincapié a que somos su propiedad, a que le pertenecemos a Él. Y eso es porque Dios te compró. Dios nos compró. Dios te adquirió para Él. Dios te redimió por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Tito 2:14 dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él, un pueblo, ¿qué dice después? Para posesión suya, celoso de buenas obras. El Señor nos redimió. El Señor nos eligió. El Señor nos separó para que nosotros vengamos a ser su pueblo, para que seamos apartados para Él. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nosotros somos ahora. Esa es nuestra identidad. Pero ahora viene el propósito en lo que dice después. ¿Para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y cuando encontramos un para qué, ¿ok? Cuando encontramos un para qué, hermanos, en la Biblia, Dios nos está mostrando algo. Dios nos está mostrando cuál es el propósito por lo cual dijo las palabras de antes. Cuando hay un para qué, pon atención. Viene el propósito. Leamos la segunda parte del versículo. ¿Para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Ese es el propósito. Así que Dios no solo cambia nuestra identidad, también nos da juntamente con esa nueva identidad un glorioso y eterno propósito de vida. Tu vida ahora tiene un propósito enorme. Ese propósito está claramente revelado en este versículo. Anunciar las virtudes de nuestro Dios Todopoderoso, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de nuestra vida, hermanos, no debe ser simplemente trabajar. A veces nosotros pensamos que ese es nuestro máximo propósito, llegar a tener. El propósito de nuestra vida no debe ser simplemente trabajar o ser felices en este mundo o vivir para ti, para tus sueños, para tus deleites. El propósito por el cual tú y yo hemos sido creados, hemos sido comprados, hemos sido redimidos, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual hemos sido creados, hermanos. No para otra cosa. El mayor propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Y nosotros podemos glorificar a Dios proclamando sus virtudes, sus hechos, su gloria, su poder, su sabiduría, su gracia, su amor, su misericordia, su santidad, su justicia. Los creyentes hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Dios. Por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro trato hacia los demás, por medio de nuestro amor, de nuestra paciencia, de nuestra comprensión, de nuestra fe, etcétera. También damos testimonio al mundo que somos hijos de Dios. Por medio de nuestra vida, por medio de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, de cómo somos, damos testimonio de que somos hijos de luz y no de las tinieblas.
A través de tu vida, tú puedes glorificar a Dios. Dios nos eligió y nos llamó a su reino, no solo para ser salvos, sino también para servirle. Todos los creyentes hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Dios al mundo, para anunciar las virtudes de Dios a todas las personas que no le conocen. Nosotros, al igual que tanta gente que está allá afuera, que no conoce del Señor, nosotros, al igual que ellos, también estábamos en tinieblas. Pero fíjense en algo más. No solamente estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. O sea, no solamente estábamos, éramos tinieblas. Efesios 5:8 dice lo siguiente, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Y cuando éramos tinieblas, no podíamos ver claramente, porque todo estaba oscuro, todo era opaco. Estábamos en tinieblas. Cuando estábamos en tinieblas, no teníamos dirección y no podíamos, eh, caminar bien. Y al no ver bien, al no saber por dónde andábamos, nos lastimábamos y lastimábamos a quienes se nos pusiera enfrente, porque estábamos en tinieblas. Pero el Señor, en su gran misericordia, nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos rescató de esa oscuridad en que vivíamos, de esas tinieblas en que estábamos. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y eso es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Estábamos en tinieblas, pero conocimos al Señor. El Señor llegó a nuestra vida. El Señor nos rescató y nosotros empezamos a seguir al Señor. Y entonces ya no estábamos en tinieblas. Leamos el versículo 10, primera de Pedro 2:10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Apóstol Pedro una vez más recurre a un pasaje del Antiguo Testamento y aquí alude a la profecía de Oseas. Ahora, sabemos que Pedro se estaba dirigiendo a los expatriados de la dispersión, a aquellos hermanos que habían huido y que se habían ido a la parte norte de Asia Menor. ¿Ok? Ahora, al igual que estos hermanos, bueno, a estos hermanos que estaban allá, Pedro les va a decir, ustedes en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Y también les dijo, en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora la han alcanzado. Y al igual que estos hermanos, tú y yo, antes de venir a Cristo, tampoco éramos pueblo, tampoco éramos parte del pueblo de Dios. No teníamos ni parte ni suerte en el reino de Dios. Es más, estábamos alejados de él. Efesios 2:13 dice, en otro tiempo estabais lejos. En otro tiempo estabais lejos, lejos de Dios. Pero ahora habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En otro tiempo, como dije, hermanos, no éramos pueblo,
no éramos pueblo de Dios. Pero no solamente eso, no es que no solamente no éramos pueblo, sino que éramos enemigos de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos 5:10. No éramos pueblo y éramos enemigos de Dios. Pero ahora, pero ahora sois pueblo de Dios. Y la palabra pero en la Biblia, así como mencionamos otra palabra para qué, la palabra pueblo también es una palabra que debemos poner atención, porque es algo importante, es un contraste. Puede ser, el pero puede ser algo glorioso. Efesios 2:3 dice que antes de venir a Cristo éramos por naturaleza hijos de ira. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Éramos hijos de ira, pero Dios en su gran misericordia nos amó y nos salvó. ¿Okay? Hay un pero. Y en el versículo que estamos estudiando dice, en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios. Y también dice que en otro tiempo no habíamos recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Y qué es misericordia? Estamos hablando según lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no darte lo que mereces. Si nosotros recibiéramos lo que merecemos, estaríamos perdidos. Si recibiéramos lo que merecemos, estarías completamente perdido. El Salmo 103, versículo 10 dice que Dios no nos ha castigado conforme a lo que merecemos por todos nuestros pecados. Pregunto, ¿qué es lo que uno se merece si no se arrepiente de sus pecados? ¿Qué es lo que una persona merecería si toda la vida vive a espaldas de Dios? ¿Qué es lo que se merece esa persona? Esa persona, esa persona que vive a espaldas de Dios, si vive así, es merecedero del infierno, de la condenación, del justo juicio de Dios por su pecado. Pero Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que uno venga a Él y reciba su misericordia, que uno reciba el regalo de la vida. La misericordia de Dios, dice la palabra, que llega hasta los cielos. Jeremías dijo, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Y el rey David dijo en el Salmo 36:7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Es así, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. La misericordia de Dios, queridos hermanos, es tan grande, pero tan grande que dice la palabra que llega hasta los cielos. Y no hay nadie que se quede fuera del alcance de la misericordia de Dios. Así que si hubiese alguien aquí que aún no ha alcanzado misericordia, Dios quiere alcanzarte su misericordia el día de hoy. Muchos de los que estamos aquí hemos podido experimentar la misericordia de Dios, pero quizás algunos aún no la han recibido. Y si uno desea recibir la misericordia de Dios, necesitas venir a Cristo, si es que aún Él no vive en ti. Quizás hasta ahora, hasta este momento, has estado viviendo lejos de Dios, apartado de Dios, pero ahora tienes la oportunidad de venir a Él, de acercarte a Cristo, de ser parte del pueblo
elegido de Dios. Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Dios quiere darte una nueva identidad y un propósito para tu vida. Sin Cristo estamos en oscuridad, en tinieblas. Pero tú no tienes por qué seguir viviendo de esa manera. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el Señor también dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Así que si aún no tienes a Cristo, ven a Él. No tengas temor de entregarle tu vida al Señor. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Esa es la mejor decisión que una persona puede tomar en su vida. Y si eres creyente, recuerda siempre cuál es tu nueva identidad. Recuerda cuál es tu identidad en Cristo. Tú no eres lo que alguien te pueda haber dicho que eres. Alguien puede haberte dicho que no sirves para nada. Alguien puede haberte dicho que no eres nada. O puede haberte dicho muchas cosas. Tú no eres lo que alguien te pueda haber dicho. Nadie puede decirte lo que tú eres. Ni siquiera tú mismo. Solo Dios. Tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Y qué somos? ¿Qué dice la palabra? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego Pedro le va a decir a estos hermanos y también a cada uno de nosotros: ustedes en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. En otro tiempo no habían recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.